Hola, ¿qué tal? Habla el Padre Germán con el gusto de compartir la reflexión del Evangelio de este domingo 4 de noviembre. El Evangelio es de Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar sobre la homilía del obispo auxiliar de Morelia, Hércules Medina Garfias. El tema sobre este domingo: Dios es celoso de su pueblo y no permite competidores. Los seres humanos en la actualidad vivimos una referencia a lo inmediato, a la novedad del momento, a lo urgente, a lo práctico, y nunca nos ponemos a pensar en la vida que hay en realidad, de las cosas son valiosas por la importancia que tienen en sí misma. La pregunta que hoy plantea un maestro de la ley es: ¿cuál es su mandamiento más importante de la ley? El libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 2 al 6, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. El pueblo de Israel, después de toda la experiencia que tuvo en los distintos exilios y sobre todo la liberación de Egipto y la experiencia en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, después de todas las vivencias, le fue posible al pueblo descubrir cuánto le amaba a Dios. A partir de ahí el pueblo tiene como punto de referencia en su vida de Dios. Dios es el centro de todo y a partir de él viene todo lo demás. El legislador hebreo insiste en esto porque conoce lo voluble que es el pueblo de Israel y teme que cuando se instale en Canaán, la tierra que emana leche y miel, se olvide de Dios, que le ha llevado a esa tierra. Dios es celoso de su pueblo y no permite competidores, es decir, el culto de los ídolos. En el tiempo de Moisés había 248 mandamientos y 365 prohibiciones, subdivididos ulteriormente en diferentes categorías. De ahí la razón de la pregunta: ¿cuál es el más importante de todos? Jesús simplifica todos estos preceptos yendo a lo esencial: escucha. De ahí brota el reconocimiento de que nuestro Dios es único, Señor. De ahí procede la exigencia de unificar la vida en el amor a Él, consagrarle toda nuestra persona, voluntad y sentimientos, inteligencia, fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos dos. En 1 de Juan 4:20 dice: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria como seguidores de Cristo. Las personas de este tiempo no sabemos escuchar. Es irónico, porque hay tantos medios de comunicación, pero nos falta aprender a escuchar. La palabra de Dios hoy nos pide: escucha. Ojalá que nos detengamos a revisar si hemos escuchado con atención la proclamación de las lecturas. Lo segundo que me parece importante: Cristo Jesús pone a Dios en su lugar. Es el único, es el número uno, porque al verdadero Dios se le ha desplazado por el dinero, por el confort, por la idolatría, la hechicería, la brujería.
el Halloween, culto a la muerte, santería, etc., que son los ídolos de este tiempo, entre otros. También hay quienes, cuando eran personas que iban de día, participaban en todos los actos litúrgicos de la iglesia, pero cuando empezaron a tener dinero cambiaron y Dios dejó de ser el centro de su vida. Eso que tenía Moisés con respecto al pueblo de Israel de estar en la tierra del promisión, también sucede hoy. Hoy se quiere que Dios sea como el ser humano quiere, un Dios que no le pide nada, que le deje hacer lo que quiera. Y cuando sucede así, las personas se retiran y no vuelven a la iglesia, más que cuando tienen alguna necesidad de algún servicio litúrgico. Son personas interesadas por lo momentáneo y no comprometidas con Dios y sus mandamientos. Están deseosos de que Dios haga algo por ellos, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo por Dios. Esperemos pues que nosotros siempre tengamos esa actitud de amar a Dios sobre todas las cosas y de escucharlo a través de su palabra y seguir sus pasos.